Con un estilo muy único encontramos a Galo Arellano de Ecuatorianos en el Mundo en Nueva York, durante la filmación de sus nuevas historias que serán transmitidos en enero del 2011, y fuimos invitados en exclusivas con las cámaras de noticias del Salvador Unido, y él cuidaba cada detalle para que todo quedara perfecto. El periodista ecuatoriano aprovechó para mostrarnos todo su equipo con el que graba cada historia de su travesía. Bueno, más o menos este es el equipo que utilizo pues para la grabación de cada uno de los reportajes. Como pueden ver, este se llama un Steadicam y esto sirve para evitar movimientos bruscos en la cámara. Bueno, estamos en Queens Village en Nueva York y vamos a comenzar a hacer un reportaje de un ecuatoriano realmente con una historia de vida muy impresionante. Comenzó trabajando en la construcción, como lo hace muchísima gente aquí, y ahora pues tiene su propia compañía de construcción y es una persona que no tiene documentos legales. Entonces es un logro muy grande porque eso es algo muy difícil hacerlo, sobre todo aquí en la ciudad de Nueva York, así que nos vamos a listar. Otra escena que captó nuestro lente es a un grupo de ecuatorianos que dirigen una radio en FM en Nueva York y que también serán parte de esta historia que Galo está preparando. También nos cuenta que a casi un año de estarse produciendo su programa, ¿cuál ha sido la historia que más lo ha impresionado? Bueno, no podríamos hablar de una sola historia, han sido varias, hemos recorrido prácticamente los 5 continentes, una infinidad de ciudades y lugares a los que en muchas ocasiones no sabemos cómo regresar porque eran tan inéditos, tan insólitos y tan inhóspitos, pues que en realidad no sabemos cómo volver a estos lugares, a estos pueblos. Entonces en cada lugar creo que hemos encontrado diferentes tipos de personas que trabajan, que se esfuerzan cada día, pero sí te podría nombrar y enumerar algunos de los que este momento se me viene a la mente. En el Círculo Polar Ártico, por ejemplo, en Noruega, encontramos a un ecuatoriano mestizo, pero que se hacía pasar por un indígena otavaleño, es decir, se dejó crecer el cabello y utilizaba una trenza para vender sus pinturas, porque él vendía más como indígena que como mestizo. Entonces a mí se me hizo muy raro encontrar a un mestizo que en el exterior se haga pasar por indígena, mientras que en Ecuador me pregunto pues qué mestizo se quiere hacer pasar por indígena allá. Entonces fue algo muy curioso, me llamó muchísimo la atención, me sorprendió muchísimo encontrar también a indígenas otavaleños que en Luxemburgo hablan 5, 6 que son políglotas. También en Hong Kong encontrar a una ecuatoriana quiteña de casi 70 años de edad con un problema, una discapacidad, y prácticamente ella mantiene la economía de su hogar en Ecuador y que prácticamente vive sola en un lugar donde se habla un idioma totalmente diferente. Entonces ese tipo de historias me impresionaron muchísimo, ¿no? Y bueno, así ha sido infinidad de historias, de anécdotas. Hemos estado en los Emiratos Árabes, en donde también hemos visto con asombro cómo ha habido una ecuatoriana que se convirtió al Islam, una religión prácticamente en donde la mujer no tiene un rol protagónico en la sociedad y en donde ella, a pesar de eso, pues logró ocupar un lugar muy estratégico en una compañía donde construyen oleoductos de petróleo. Entonces, ese tipo de historias han sido han quedado en mi mente y me han llamado muchísimo la atención, ¿no? Cada lugar tiene sus historias y cada historia pues tiene algo especial. ¿Alguna anécdota que tú hayas vivido personalmente en toda esta travesía? Bueno, anécdotas pues muchísimas, ¿no? Imagínate, hemos recorrido muchísimos lugares, muchísimos países y prácticamente nos ha sucedido un montón de cosas. Para comentarte, en una ocasión estaba viajando de Hawái hacia Los Ángeles y estaba tan cansado porque había venido haciendo ya un recorrido por estuvimos en Arizona, estuvimos en Los Ángeles, en San Francisco, volamos para Hawái y estábamos de regreso y estaba súper agotado, ¿no? Entonces me subí al avión con destino a Los Ángeles y cuando me desperté, en un par de horas, pues nos tocaba bajar nuevamente, ya habíamos aterrizado y me llamó la atención, entonces me bajé y estaba en Hawái. Entonces yo digo, pero ¿cómo volví al mismo lugar en el mismo vuelo? Y entonces imagínate, de lo cansado que estuve, yo nunca me di cuenta que el avión había tenido problemas técnicos y que habían mandado a regresar el avión a Hawái después de unas 2 horas de vuelo.
Y yo no me di cuenta, después los pasajeros me contaban que habían estado preocupados de que algo ha ocurrido, había mucha gente que había incluso enviado mensajes de texto a sus familiares diciendo pues que se despiden y ese tipo de cosas, y yo no sentí absolutamente nada, ni siquiera me di cuenta de lo cansado que estaba, me quedé dormido, así que la verdad, en parte mejor, porque no me asusté ni nada, yo no pasé ningún drama, pero cosas así nos han sucedido en esta travesía, ¿no? Que está siempre cargada de algunas anécdotas, ¿no? Y bueno, nos informaron que estas historias estarán listas en enero y se transmitirán por Ecuavisa Internacional en la nueva etapa de Ecuatorianos en el Mundo con 1 hora de transmisión. Por supuesto, le deseamos muchísimo éxito a Galo con esta producción. Este ha sido mi reportaje desde Queens Village. Les informó para Noticias David Contreras.